te damos la bienvenida a nuestro hogar y queremos que nos acompañes así como nos decía Lili. Gracias Lili, y gracias equipo, a todos los que están trabajando y haciendo posible esta tarde. Queremos que nos acompañes a compartir esta tarde con nosotros, que conozcas un poco más de Conexión Pastoral, de lo que estamos haciendo, y a compartir muchos de los temas que consideramos que son muy importantes para cada uno de nosotros. Así que bienvenidos, te invito a que te pongas cómodo y que puedas disfrutar esta tarde con nosotros. ¿Cómo están? Un gustazo, feliz de estar con ustedes y de compartir este tiempo. Varios de ustedes se han comunicado con nosotros diciéndonos que estaban listos para tener esta charla, esta conversación. A mí me entusiasma mucho Vivencial, me entusiasma mucho este momento, este día. Es un desafío para el ministerio, pero bueno, cuando pienso en Éxodo 25, Éxodo 35, que Dios mandó a Moisés a construir un tabernáculo, y dice la Biblia que Dios llenó de sabiduría a ciertas personas en el pueblo con toda sabiduría para el arte y para el diseño y habilidades. Pues eso es lo que yo siento que Dios ha hecho en Conexión Pastoral en estos últimos 2-3 años. Este llamado del Señor de hacer de Conexión Pastoral, de levantar esta tienda llamada Conexión Pastoral, un lugar para desarrollar salud vivencial en el ministerio, ayudar a los pastores, a los líderes de la iglesia a desarrollar salud en su vida personal, familiar, ministerial. Dios ha sumado a los chicos, al equipo increíblemente, con todo lo que podamos pensar que no tenemos quizás toda la capacidad técnica. Están haciendo un trabajo extraordinario, y así que tenemos el equipo en Buenos Aires, allá, haciendo toda la logística, Lili, que está desde Bogotá, y nosotros desde casa aquí en Dallas, compartiendo con ustedes, y muchos de ustedes en diferentes países, en diferentes naciones. La verdad es que me muero por entrar al vivo y tratar de ver quién está chateando y quién está hablando, pero no puedo hacerlo, porque tengo que concentrarme aquí, compartir con ustedes. Pero por favor, como dijo Lili, escríbanos, compártanos sus pensamientos, sus preguntas, sus interrogantes. Hoy queremos hablar sobre la vida en el ministerio. Y cuando nació Conexión Pastoral, una de las cosas que el Señor nos inquietó a Mónica y a mí, siendo pastores, siendo jóvenes en el ministerio, y todavía somos jóvenes, ¿o no? Así es. No, tenés que decir sí, amén, gloria a Dios. Alguien por favor que diga amén, gloria a Dios allá. Siempre jóvenes. Siempre jóvenes, muy bien. Una de las cosas que más nos impresionó el Señor fue que era muy importante, no solo para comenzar tu llamado en el ministerio, pero sino para terminar bien el llamado que Dios nos ha dado, la labor, la tarea en el pastorado de la iglesia. No era solamente aprender a hacer las cosas en el ministerio, pero había una prioridad, había una necesidad, hay una urgencia de aprender a vivir en el ministerio. Esa fue una de las primeras cosas que, conversando y dialogando con los pastores, nos dimos cuenta a lo largo de estos años, que a todos nosotros nos enseñaron cómo hacer el ministerio, nos enseñaron cómo preparar un mensaje, nos enseñaron cómo organizar un evento, quizás de forma implícita o explícita, nos entrenaron, o quizás lo aprendimos de forma empírica en el proceso, pero aprendimos a hacer. Y cuando llegamos al pastorado nos encontramos con que el pastorado se transforma algo que debería ser un placer, debería ser una asignación de vida, un propósito que estás cumpliendo en Dios, sumándote a lo que Dios está haciendo a favor de amar redentivamente a la humanidad, se transforma en una lista de tareas, se transforma en un peso, se transforma en una responsabilidad que nos transiciona, como diría un amigo nuestro con el que crecimos, teólogo famoso, sin querer queriendo, se transforma en una relación con el Dios, el jefe, y nosotros los empleados, y perdemos esa relación tan necesaria y tan importante que nos mantiene con vida a aquellos que somos seguidores de Jesús, y aquellos que también en obediencia hemos aceptado el llamado al pastorado, a liderar ministerios en la iglesia, que es ser hijos de Dios, que Él es nuestro papá y nosotros somos sus hijos, y que esa es una sensación, una relación que no deberíamos perder. Así que en este día, hablando de vivencial, lo primero que quiero compartir, desafiarlos, es a repensar lo que significa para ustedes el pastorado.
desde esta perspectiva, desde la perspectiva de ser desafiados hoy a aprender a vivir en el ministerio. Si querés terminar bien tu carrera, de hecho, quizás voy a ser un poco más dramático, si querés rescatar tu ministerio hoy, si querés rescatar tu familia en el ministerio hoy que está en crisis, si querés rescatar tu propia vida y relación con el Señor hoy, vas a tener que poner un freno de mano a toda esta rutina, a toda esta trajín que llevas de una lista de tareas que necesitas cumplir, y poniendo ese freno de mano, detenerte un momentito, quizás con nosotros, ahora, y pensar que lo que necesitas de alguna forma entender es, Dios no te llamó a una lista de tareas. El Señor Jesús, cuando te llamó al ministerio y nos llamó al ministerio y nos llamó a esta tarea tan especial, tan única del pastorado, de liderar la comunidad de fe, de liderar un ministerio en la iglesia, de ser parte de este equipo que lidera una pastoral de Dios en la comunidad de fe y en la sociedad, en el barrio, en la ciudad donde estás. Ese llamado al pastorado tiene todo que ver con cómo estás viviendo todos los días, no necesariamente todo lo que estás haciendo todos los días. Y ahí es donde te quiero soltar, dale, sí. Me gustaría hablar que más que nada nos encontramos a veces sirviendo al Señor, estamos en el pastorado, y antes que avances en lo que vas a compartir sobre salud vivencial, es que llegamos en un momento donde nos sentimos agotados, nos sentimos cansados, nos sentimos que a lo mejor no tenemos fuerzas, nos sentimos a lo mejor hasta desorientados. No sé si les ha pasado en el ministerio, en el pastorado, ahí donde están sirviendo, inclusive si son líderes, están dando lo mejor, están haciendo todo, pero al mismo tiempo se sienten como cansados y hasta a veces desorientados. Necesitamos, como decía Daniel, poner ese freno, empezar a reflexionar, a pensar, decir si hay que hacer ajustes, si hay que hacer algún cambio, si hay que tomarnos un tiempo de descanso para realmente buscar la dirección del Señor en algo. Este es un momento. Entonces, creo que es importante tomar esos espacios para decir, bueno, bajo un poquito el acelerador, me detengo un poco, pienso, busco dirección del Señor, escucho qué es lo que Dios quiere hablarme. Entonces, tomemos este tiempo de vivencial para escuchar qué es lo que Dios quiere hablarnos acerca de hecho, te voy a decir algo, hemos estado orando con el equipo. Y una de las cosas que hemos estado orando, entendemos que va a ser casi 3 horas, es que realmente Dios les dé a cada uno de ustedes un espacio de shalom, un espacio donde no hayan distracciones durante este tiempo, donde no hayan interrupciones, y donde cada uno, ustedes y nosotros, porque creo que cada vez que hablamos de esto, nosotros mismos somos ministrados, nosotros mismos somos confrontados. Un espacio de Dios donde quiera que estamos cada uno de nosotros, podamos realmente conectar con el corazón del Señor y podamos sentir como el Espíritu Santo llena este momento, llena este ambiente y nos ministra y realmente trae vida donde quizás se ha comenzado a transformar tu persona, tu ministerio, tu familia en un valle de huesos secos y no necesariamente en un ejército lleno del Espíritu. Así que desde ahí vuelvo a esta idea de vivencial y de aprender a vivir en el ministerio. Y aquí es donde quiero enfocar varias cositas. Primero partamos de una cuestión bíblica. Nosotros a veces hacemos, y ahí es donde creo que comienza nuestra falla, de la misma vida cristiana, una vida de teoría, una vida de conceptos. Hacemos del discipulado una transmisión de ideas, de principios, cuando en realidad la vida con Cristo, la vida cristiana, el discipulado es una transmisión de vida en la que aprendemos a vivir de una forma diferente. Todo comienza con el milagro de la redención, de la transformación del Señor en nuestras vidas, es verdad. Pero después que el Señor perdonó a la mujer que querían apedrear, la Biblia no dice solo que le perdonó sus pecados, sino le dijo, ve y no peques más. O sea que después de que experimentamos un milagro de restauración, necesitamos nosotros repensar la forma en que vamos a seguir viviendo. Por eso Pablo, por ejemplo, le escribía a la iglesia y le decía, dejen su vana manera de vivir y vístanse de un nuevo hombre, aprendan a vivir de una manera diferente. Pedro decía varias veces en la primera y segunda carta, tenemos que cambiar nuestra manera de vivir. Hay una manera de vivir que no lleva a nada, y hay una manera de vivir que es buena y que está dentro de la voluntad del Señor. Es interesante, por ejemplo, leer Efesios cuando
el apóstol Pablo le dice a la iglesia, y me encanta esta versión de la palabra de Dios para todos, porque dice, por eso hay que tener mucho cuidado en la forma de vivir. No vivan como la gente necia, sino con sabiduría. La traducción en lenguaje actual dice, hey, tengan cuidado de cómo se comportan, vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. La Biblia, The Message, el mensaje, dice, así que cuiden sus pasos, usen la cabeza, aprovechen al máximo cada oportunidad que tengan. Estos son tiempos desesperados. No vivan sin cuidado, sin pensar. Asegúrense de entender lo que quiere el maestro. ¿Y qué decir de Romanos capítulo 12? Cuando Pablo habla que pongamos nuestra vida en sacrificio vivo, pero hay una versión que dice, no vivan según el modelo de este mundo, sino que tengan una nueva manera de vivir y de pensar. De Masset dice, no se adapten tanto a la cultura que encajen en ella sin ni siquiera pensarlo, lo que están recibiendo, los paradigmas, las ideas, los conceptos de vida. Ahora, estoy tratando de decir esto ¿por qué? Porque si en nuestra vida cristiana no se trata solo de lo que Jesús enseñó, sino de obedecer, y fue el mandamiento de Jesús a los discípulos, vayan y enséñenles a obedecer lo que yo les he enseñado. Eso no tiene que ver con una serie de tareas que tengo que hacer en el llamado, tiene que ver con que aprender a vivir en el ministerio es aprender a vivir en una nueva realidad, en una nueva situación de vida en la que Dios me llamó. No es lo mismo vivir siendo alguien que simplemente se congrega sin ninguna responsabilidad en la iglesia mayor que simplemente tener su trabajo, atender las cosas diarias en una rutina en su casa y asistir y recibir lo que la iglesia le provee en cuanto a la enseñanza, a la adoración, a la comunidad con su congregación, su comunidad de fe, a la comunión. Pero, ¿qué pasa cuando sos llamado al ministerio y ya tus dinámicas cambian, las presiones cambian? Ahora tus agendas están llenas de reuniones que antes no tenían. Ahora pasás más tiempo involucrado en situaciones de tensión, en resolver problemas. ¿Cómo se vive tu vida de oración? ¿Cómo se vive tu relación matrimonial? ¿Cómo se vive ahora tu vida espiritual, tu vida emocional, cuando todo el contexto en el que estás viviendo implica desafíos diferentes? Aquí es donde quiero ir aterrizando, porque quiero soltarles a ustedes una definición de cuando pensamos en aprender a vivir en el ministerio, hay una frase que últimamente estoy hablando mucho con el equipo y les digo, nosotros fuimos llamados como ministerio a ayudar a los pastores a desarrollar salud vivencial. ¿Qué quiero decir con esto? Les propongo una definición. Salud vivencial en el pastorado es la manera en que vivimos en esa vida que nos propone el pastorado y cómo esa manera en que vivimos es generadora de un estado amplio de bienestar físico, mental, emocional, espiritual y social. Es muy intencional. O sea, si pensamos en salud, salud no es solo la ausencia de una enfermedad. Salud es un estado amplio de bienestar en lo físico, en lo mental y en lo social, te dice la Organización Mundial de la Salud. Yo propongo que nosotros los pastores vayamos a esta vida de abundancia que el Señor nos da y nos dice, miren, si ustedes aprenden a vivir en el ministerio, esto se trata de que ustedes van a tener una manera de vivir en el ministerio, una manera de vivir en la vida que les propone el pastorado, y la vida que te propone el pastorado es muy diversa, depende del contexto, de la realidad de la congregación, hay una vida que te propone, pero hay cosas que son similares en todos lados, y es una propuesta de vida en el pastorado, es un llamado de Dios a liderar, y cómo esa manera en que vivimos debería, en lugar de ser generadora de muerte, de un estado de tristeza, de angustia, de división en nuestras familias, de ansiedad, esa vida, la forma en que vivimos en el pastorado, se transforma en generar, es generadora de un estado de bienestar en lo personal, en lo físico, en lo mental, en lo emocional, en lo familiar, en lo espiritual. ¿Qué me quiero decir con manera de vivir? Cuando pienso en la manera de vivir,
es como, manera de vivir es como yo me conduzco en el pastorado, a través de la mayordomía de tres, yo diría de tres o cuatro cosas. Primero, de la forma en que yo uso el tiempo, cómo administro mi tiempo. Es como manera de vivir es en este contexto, en esta realidad que me toca de liderar, de presidir, de pastorear en la iglesia, cómo yo respondo con las emociones, emocionalmente a esta realidad, porque tenemos emociones básicas, o sea, desde la sorpresa, la tristeza, el rechazo, el miedo, la ira, la alegría, la vergüenza, son emociones con las que Dios nos capacitó. Nosotros decimos esto es malo, esto es bueno, pero en realidad lo que acabo de dar es una lista de emociones que Dios nos equipó para responder a nuestro medio ambiente y a las relaciones que tenemos a nuestro alrededor. Es la forma en que nosotros respondemos con nuestras emociones que nos habla de que estamos saludables, hay salud vivencial o no hay salud vivencial, hay una situación enfermiza, tóxica, y podemos hablar de esto extendidamente en otro momento. Y también la manera de vivir no solo tiene que ver con cómo yo en este contexto, de esta realidad, entiendo el uso de mi tiempo, entiendo cómo procesar a través de mis emociones lo que está pasando y las circunstancias, pero también cómo manejo mi relación con Dios y mi relación con el prójimo, con la comunidad que sirvo y con aquellos que son mi familia, mis relaciones inmediatas. Pensaba que estás hablando acerca del pastorado y de los pastores y cómo vivir los pastores, cómo viven los pastores en el ministerio. Pero si vamos más allá, hay muchos líderes que también están involucrados muchísimo en la iglesia, que tienen una agenda muy diferente a la que tenían antes cuando solo se congregaban. Entonces, todos estos principios, todo esto que estamos hablando también aplica a la vida de ellos también de una manera muy particular. Porque cuando sos líder y estás sirviendo allí, a lo mejor estás con los niños o estás con los matrimonios, o estás pastoreando también a esa gente, estás pastoreando a esos niños, entonces todos estos principios aplican también para la vida de aquel que está liderando. Sí, sí, y es lo que estamos repitiendo una y otra vez. Esto tiene que ver con los que son llamados al pastorado, pero junto a los que son llamados al pastorado hay todo un equipo de personas. Hay gente que dedica su vida a servir a la comunidad de fe. Y cuidado, ese sacrificio que estás haciendo es válido, pero también es válido dentro del contexto de si lo estás haciendo dentro de lo que realmente el maestro quiere y te está pidiendo. A veces nosotros transformamos nuestro ejercicio de liderar el ministerio, de dedicar nuestras vidas a servir a la comunidad de fe, siendo pastores, siendo parte del equipo, siendo obreros en la iglesia, desde un sacrificio que Dios no nos está pidiendo. Y aquí es donde entra nuestra manera de vivir. Aquí es donde nosotros tenemos que repensar, replantearnos. El Señor Jesús dijo, enséñenles, hagan discípulos y enséñenles a obedecer lo que yo les he enseñado. Y creo que aquí hay dos cosas me parece importantes. Primero, ¿qué es lo que se nos ha enseñado? O sea, ¿qué es lo que se nos ha enseñado? Porque de acuerdo a lo que se nos ha enseñado es lo que vamos a obedecer. Y en esa propuesta creo que salud vivencial tiene que ver con confrontar lo que se nos ha enseñado, tiene que ver con confrontar nuestros paradigmas de vida, especialmente en 8 áreas o en 7 áreas particulares, 7 pilares del ministerio que nos involucra en esta vida de servicio al Señor. Pero vuelvo a repetir esto, salud vivencial tiene todo que ver con revisitar lo que se nos ha enseñado, lo que hemos aprendido y que al final del día estamos obedeciendo, porque al final del día la forma en que yo me comporto, me conduzco, tiene todo que ver con lo que creo que es correcto, con lo que creo que debo vivir. ¿Qué pasa? Este ejemplo tan usado, pero tan básico, pero tan real. Cuando se nos repitió una y otra vez, en el ministerio no puedes tener amigos. Y entonces transformamos el ministerio en un acto de solitario. Exacto. ¿Qué pasa cuando esa verdad que se nos transmitió, no con malicia, pero se nos transmitió al final del día y que ni siquiera tiene que ver con lo que el maestro nos pide en la palabra, de mirá, Daniel, podés perder tu familia, pero no puedes perder el ministerio, porque el llamado es irrevocable y hay un mal uso del principio, y entonces todas esas verdades se transforman en conductas, se transforman en acciones, en la forma en que manejamos emocionalmente nuestro pastorado, en la forma en que usamos nuestro tiempo, en la forma en que manejamos nuestra relación con nuestro cónyuge, con nuestra familia, con nuestros hijos, con los miembros de la iglesia.
salud vivencial. Si ustedes toman el tiempo de leer Efesios capítulo 5, Romanos capítulo 12, las dos cartas de Pedro, Filipenses capítulo 4, cuando Pablo dice, ha aprendido a vivir tanto en escasez como en abundancia, yo rescato salud vivencial es 3 o 4 cosas. Y antes de decir eso, hay 7 áreas que hemos aprendido donde los pastores necesitan aprender a vivir en el ministerio. Primero, en el llamado. Necesitan construir paradigmas de claridad. Cuando tenés claridad a lo que Dios te llamó, entonces todo va a empezar bien. ¿Qué es lo que desafió la pandemia y la cuarentena en los que estaban en el pastorado en el liderazgo? Creo que vimos una estadística de que más del 70% de los pastores cuestionaron su llamado y consideraron dejar el pastorado. De hecho, muchos dejaron el pastorado después de la pandemia. Entonces, la vida en el ministerio siempre comienza con el llamado y tener esa claridad y entender que no estás haciendo algo por oportunidad, sino por asignación, ¿no? Y eso avanza al hecho de un llamado en comunidad. No puedes vivir el ministerio, el llamado solo. Necesitas una comunidad segura. Y esa comunidad nos lleva a replantearnos como personas, cómo vivimos de forma personal, no deshumanizarnos. Seguimos siendo discípulos de Jesús en proceso de transformación, en proceso de crecimiento, con todas nuestras limitaciones y debilidades, pero con una asignación de parte del Señor de liderar la comunidad de fe. Es familia, es un área donde tenemos que aprender a vivir, necesitamos salud vivencial, ministerio. Realmente, ¿qué nos pide el Señor? ¿Y qué se trata? ¿Cómo se vive en el pastorado, en una pastoral de Dios? ¿Cómo vivo la misión de Dios en la sociedad donde estoy? ¿Cómo es mi vida y no desconectarme de una realidad donde Dios me tiene sirviéndole? La iglesia, el liderazgo, son muchas áreas que podemos visitar más adelante y podemos pensar, pero estas son áreas donde todos nosotros, los que estamos sirviendo y dedicando nuestra vida a servir a las comunidades de fe por llamado del Señor, necesitamos repensar cómo estamos cultivando salud vivencial, cómo estamos aprendiendo a vivir, no solo cómo hacer cosas, pero cómo estamos aprendiendo a vivir. Ahora, pensando en la Escritura, yo pienso que salud vivencial tiene que ver con una decisión. Nadie comienza a vivir salud vivencial. No comenzás a tener salud en la forma en que estás viviendo, en el pastorado, en el liderazgo, en el ministerio que estás ejerciendo, a menos que decidas vivirla. Y es una decisión de cuidar tus pasos, de usar tu cabeza, de vivir como pastores y líderes pensando, obreros, pensando realmente la forma en que estamos viviendo. Salud vivencial, de acuerdo a estos pasajes que mencionaba, es estar disponible para vivir en situaciones extremas como pastores y no solamente en lo que es el estándar de vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que aprender que muchas veces el pastorado nos va a exponer a situaciones extremas. Pablo sí ha aprendido a vivir en escasez o en abundancia. Ahora, hay una diferencia entre la irresponsabilidad, porque estoy viviendo mal, y aprender que en el pastorado Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Dios siempre es Dios de provisión. 36 años sirviendo al Señor y el Señor nunca nos ha fallado. Y es importante entender cómo aprendemos y estamos disponibles para aprender a vivir. Los pastores estamos más disponibles para enseñar, pero no tanto, pero nos cuesta aprender. Salud vivencial es no adaptarnos tanto a la cultura ministerial del pastorado de la iglesia, que encajemos en ese sistema de pastorado, en eso que la cultura nos está proponiendo, sin siquiera pensar lo que estamos haciendo, la forma en que estamos viviendo. Y hoy tenemos una propuesta de muchas formas, desde los medios sociales, desde la imagen que te da una iglesia que aparentemente, o un pastor que aparentemente tiene éxito, la propuesta de más empresarial, la propuesta más del pastorado como una tarea donde tenés que tener números. Hay tantas propuestas que la cultura hoy de la iglesia propone, que el salud vivencial es un poco de rebeldía, y lo voy a decir así. Es un poco tener esa rebeldía interna de decir, respeto, honro a quienes debo honrar, pero necesito yo confrontar estas ideas, necesito confrontar mis paradigmas, necesito confrontar mis principios de vida. ¿Qué paradigmas tengo en cuanto a cómo vivo mi vida personal, como pastor, como líder, mi vida familiar, mi vida ministerial?
en la misión, en los paradigmas que tengo en cuanto a lo que es iglesia, lo que es Lo que es liderazgo. importante, que necesita hacer ajustes, necesita hacer cambios. Y salud vivencial al final de todo es asegurarnos como pastores qué es lo que quiere el maestro. No es lo que quiere la iglesia, no es lo que quiere una organización, es lo que quiere el maestro. Y lo que quiere el maestro está en la palabra y está en la guianza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Así que bueno, de una forma muy rápida y quizás con muchos huecos, porque me encantaría profundizar en muchas ideas y conceptos. Quiero desafiarlos en este inicio de Vivencial, decirles pastores, líderes, amigos, aquellos de ustedes que a veces ni siquiera teniendo título han aceptado un llamado a servir a Dios, sirviendo a las comunidades de fe donde están. Dios te está llamando no solo a hacer una lista de tareas, eso es secundario. Esa lista de tareas que a veces son más inventadas nuestras que de Dios, es una cuestión secundaria, pero Dios te ha llamado no a hacer, sino a vivir con Él en el ministerio, en ese lugar de servicio. Y te animamos y te desafiamos en el nombre del Señor a que hoy tengas un valor, te animes a revisitar tu corazón, tus ideas, tus paradigmas y revelarte un poco sobre esa cultura en la que quizás te has adaptado sin darte cuenta y decir, Señor, esto es realmente lo que querés. Así es como esperás que yo viva. El llamado, mis relaciones en comunidad, mi vida personal, porque si al hacer esa pregunta el Espíritu Santo empieza a traer convicción y la palabra empieza a confrontarte, este es tiempo de restauración. Este es tiempo de sanidad. Este es tiempo del Espíritu Santo invitándote a un nuevo tiempo en tu ministerio y en tu vida. Sí, yo me pregunto que cuántas personas hay que hoy por hoy quizás se sienten, hablamos de salud vivencial, y no se sienten que hay vida en ellos. Y a veces decimos, bueno, pero estamos sirviendo a Dios. Sí, estamos sirviendo a Dios, pero a veces pasamos por momentos difíciles donde no ves que hay vida a lo mejor en lo que haces o no te sentís vivo completamente. Creo que este es un tiempo y este es un tema para hablar, para tomar decisiones que traigan esa vida en abundancia que realmente Dios prometió para nosotros como sus siervos también. Así que esa es nuestra oración por ustedes, ese es nuestro anhelo por ustedes, así que creemos en salud vivencial y te desafiamos a eso. Así que pasamos con el equipo a Lili y a los siguientes amigos y videos que estamos compartiendo.